de, de lo que es la mediación, pues de cómo Dios este, acepta la mediación, por ejemplo, en este caso de Moisés, y cómo acepta la mediación de Cristo. Y así sucesivamente vemos grandes ejemplos de Cristo reflejados en la vida de Moisés, de tal manera que podemos entender un poco y completar más lo que Cristo hace por nosotros en el cielo. Entonces, él, Moisés, ¿verdad? Viene a ser como tipo y símbolo de Jesús, pues. Y nosotros estuvimos explicando la semana pasada esto. En teología, tipo se refiere a algo que representa o prefigura algo que sucederá en el futuro, ¿ok? Pero también el tipo representa a alguien que representa a una persona del futuro, pues. Entonces, cuando hablamos de Moisés, Moisés, de una manera u otra, es un tipo o símbolo de Jesucristo. Mientras que el antitipo, que es la contraparte, es la realidad o el cumplimiento de ese tipo, pues. Cuando hablamos del tabernáculo terrenal, vemos que el tabernáculo terrenal era tipo. Cuando vamos a buscar el antitipo en el nuevo pacto nos revela que el antitipo viene a ser el mismo cielo, donde está el trono de Dios reflejado en el cielo, pues donde Dios gobierna y dirige. Pero también nos muestra que el tabernáculo también vino a ser tipo de la iglesia, pues, ¿ok? El tabernáculo vino a ser una representación también de la iglesia. ¿Por qué? Porque en el tabernáculo, el lugar santo, era el lugar donde estaban los sacerdotes haciendo, mediando, haciendo las cosas que Dios pedía, pues. Y la iglesia es el lugar donde se le ofrece a Dios sacrificios agradables, los nuevos sacerdotes que son los cristianos. Pero el lugar santísimo entonces está reflejado o representa al cielo mismo donde está Dios, donde está la presencia de Dios. Entonces, realmente hay mucha información y realmente hay mucho para estudiar en el antiguo pacto, que el nuevo pacto nos ayuda a comprender muchas de las cosas que Dios pidió en aquel entonces. Entonces, los tipos pueden ser personas, ¿verdad? Eventos, objetos, lugares que prefiguran lo verdadero y lo real. Entonces, esto lo vimos la semana pasada, el antitipo es el cumplimiento real de lo verdadero, de lo que simboliza el antitipo. Pues entonces, es eso, pues. Hay un simbolismo. El antiguo pacto, la mayoría de las cosas que se hacían, o las personas, o los hombres de fe, los objetos representaban o prefiguraban algo verdadero. Por ejemplo, cuando nosotros vemos el altar del incienso en el tabernáculo terrenal y después en el templo, pues el incienso y el altar del incienso representan las oraciones de los justos. ¿Ok? Es un símbolo de las oraciones de los justos. Moisés, bueno, es un gran ejemplo de compromiso, de sacrificio, de paciencia, ¿ok? Y esto es lo que nosotros vamos a estudiar, vamos a seguir estudiando. Entonces, tipo es símbolo, sombra y verdadero, pues. Y antitipo, perdón, tipo es símbolo y sombra y antitipo es lo real, lo verdadero, pues. Y hay muchos más ejemplos. Podríamos decir que muchas de las cosas que Dios ordenó a los patriarcas y al pueblo de Israel prefiguraban, era simbología de lo verdadero, de lo real, de aquello que ocurriría o vendría en el futuro o aquello que entenderíamos más adelante. Entonces, la semana pasada hablamos de las similitudes entre Moisés y Jesús, en el sentido de que la vida de Moisés, su obra, pues, su ministerio, prefigura de muchas maneras el ministerio y la obra de Cristo. Por ejemplo, habíamos dicho y lo estudiamos que ambos nacieron en tiempo de persecución. A los dos se le intentó asesinar cuando nacieron y ambos fueron salvados. También estudiamos que los dos fueron profetas, ¿ok? Tanto Cristo como Moisés fueron profetas de Dios. Los dos vivieron vidas santas, aunque Moisés sí pecó. Sin embargo, cuando vemos su vida, realmente Moisés fue un hombre ejemplar, porque poco hay que señalarle, tal vez
primeros 40 años con los egipcios, pues él llevó una vida de, de, de pecado, pues los deleites que daba el imperio egipcio. Pero después que él se aceptó pues en la misión de Dios, él fue un hombre bien comprometido en las cosas del Señor. También estudiamos la semana pasada que los dos fueron libertadores. Moisés libertó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y los llevó hacia la tierra prometida por todo el desierto, aunque no pudo meterlos en la tierra prometida por causa de lo que el pueblo lo llevó a él a hacer algo que a Dios no le agradó. Pues Cristo es el libertador de los hombres, lo libera de la esclavitud del pecado, de la potestad de Satanás, de la potestad de las tinieblas. Eso lo estudiamos la semana pasada. Después también hay otro punto que son los dos se dieron a sí mismos, pues se entregaron por completo a lo que Dios les había comisionado. Eso lo vamos a estudiar hoy. Los dos fueron voceros de Dios, pues. Esto es muy similar a lo que significa profeta, aunque la semana pasada estudiamos cómo es que Cristo y Moisés eran profetas. Hoy vamos a avanzar un poquito más en que los dos fueron voceros de Dios. Un vocero es alguien que habla en representación de otra persona. Los dos fueron rechazados por el pueblo, ¿ok? En algunos momentos alabados y en otros rechazados y menospreciados. Eso le pasó tanto a Moisés como a Jesucristo, pues. Los dos fueron mediadores entre Dios y el pueblo. Jesús aún lo sigue siendo, pues. ¿Ok? Pero vemos un gran ejemplo de mediación en la vida de Moisés cuando estaba guiando al pueblo de Israel. Ambos hicieron grandes milagros. Los dos fueron mediadores entre Dios y el pueblo. Jesús aún lo sigue siendo. Aquí repetí, disculpen hermanos. Moisés fue un gran líder que guió al pueblo hacia la tierra prometida. Jesús es aquel que nos lleva al cielo, pues. O sea, realmente Jesús es líder, es rey, es sacerdote, es sumo sacerdote, es profeta, es el Señor y es el que nos está guiando hacia el camino de la salvación, pues. Entonces, todo esto son similitudes que hay entre Moisés y Cristo, pues. Otra cosa es que los dos amaron al pueblo, pues Moisés, a pesar de que Israel fue un pueblo difícil, contumaz, complicado, él los amó, pues, y amó sobre todo fue a Dios. Cuando ya ellos tentaron a Dios la 10ª vez, Dios le dijo a Moisés que, que no se preocupara, que él lo iba a poner sobre un pueblo más fuerte y grande, que iba a destruir a toda esa nación. Y Moisés se puso en medio de entre Dios y el pueblo de Israel y medió para que Dios no destruyera el pueblo de Israel. Y eso se muestra el amor que tenía Moisés por Dios y por el pueblo. Y Dios era muy hábil en mediador, pues. Realmente, aunque él decía que era torpe para hablar, realmente era poderoso en palabras. Porque cuando él iba a mediar delante de Dios, era increíble la astucia que tenía para mediar. Porque él decía, Dios, ¿cómo vas a matar a este pueblo si tu nombre es el que va a quedar mal delante de las naciones? Y bueno, de esa manera él lograba que Dios no destruyera al pueblo de Israel. Los dos, bueno, ya dije, amaron al pueblo. Moisés fue un juez. Jesús es el juez de todos los hombres. Moisés fue el que a quien se le dio la ley y él fue el dador de la ley al pueblo de Israel. Jesucristo es el dador de la ley de la libertad. Entonces, por ello es bueno estudiar a profundidad la vida de Moisés. Entonces, lo que vamos hoy a desarrollar es eso, pues, seguir hablando de esa vida de Moisés. Hay muchas más similitudes, también hay diferencias. Por ejemplo, Moisés huyó de la muerte, Jesús se sometió a ella. Moisés, aunque se esforzó por huir del pecado, finalmente sí pecó y Jesús no pecó. Moisés murió y sigue en ese estado muerto en su cuerpo y sabemos que su alma está en el Hades. Jesús murió y resucitó y está vivo, pues. ¿Ok? Entonces, lo primero es, la otra parte que vamos a seguir hablando es que los dos se entregaron por completo a lo que Dios les había comisionado. Fueron hombres fieles, ¿ok? Realmente cuando Moisés cumplió, empezó su ministerio, fue un hombre que se enfrentó al faraón, fue un hombre que guió al pueblo por el desierto, fue un hombre que se enfrentó a un pueblo rebelde, fue un hombre que creyó en Dios
y que se esforzó por llevar al pueblo hasta el final, pues. Lamentablemente él pecó y eso impidió que él pudiese cumplir el propósito. Cuando nosotros estudiamos la vida tanto de Cristo como de Moisés, nos damos cuenta que ellos sí cumplieron el principal mandamiento. Marcos 12:30 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces ellos se entregaron por completo a la misión que Dios les había dado, que Dios les había ordenado. Realmente fueron siervos ejemplares. Entonces en el caso de Moisés, Moisés nos muestra que hubo hombres comprometidos con las cosas del Señor. Hubo hombres que realmente quisieron agradar a Dios a pesar de las dificultades que enfrentaron, pues. Bueno, entonces Moisés se nos dan muy buenas referencias en el libro o en la epístola a los Hebreos. En Hebreos 3, del 2 al 5 dice, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Entonces, fíjense que nos está diciendo el autor a los Hebreos que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno o sea, está hablando de Cristo. ¿Cuánto tiene mayor honra que la casa que el que la hizo, pues? Cristo es el que hizo la casa, pues. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Entonces, Moisés, desde luego, es inferior a Cristo porque Cristo es el Hijo. Cristo es el creador, el constructor de la casa. Cristo es Dios, hecho hombre, pues. Pero sin embargo, la vida de Moisés prefigura la vida de Cristo. Y Moisés fue fiel en todo, como también lo es Dios en la iglesia, que es la casa del Dios viviente, pues, columna y baluarte de la verdad, pues. Entonces, Moisés eligió servir a Dios y esto le implicó hacer grandes sacrificios. Por eso, cuando nosotros estudiamos la vida de Moisés, nos damos cuenta de lo que es negarse a sí mismo y tomar su cruz y seguir a Cristo, pues, porque él realmente se negó a sí mismo, o sea, él prefirió rechazar las bendiciones, el privilegio que tenía dentro de la corte del faraón y prefirió someterse a los vituperios y a la esclavitud en que estaba sometido su pueblo, pues. Entonces, él sí se negó completamente, pues. No puso en primer lugar sus aspiraciones, sus deseos. Entonces, por eso es que Moisés viene a ser eso, pues, figura y tipo de Jesucristo. Inclusive podríamos llamarlo sombra, pero, pero lo que nos muestra eso, pues, que cuando nosotros estudiamos el antiguo pacto por todos lados nos hablaba de Cristo, nos hablaba de Dios, nos hablaba de ese tiempo maravilloso que vendría en la gracia, pues. Nos hablaba del propósito de Dios, pero a través de tipos y figuras, simbolismo. No era tan claro y específico como es en el nuevo pacto, que ahora pues sí se nos ha quitado el velo y podemos entender claramente los propósitos de Dios. Después en Hebreos 11 del 24 al 26 vuelve otra vez a hablar de Moisés. Dice, por la fe Moisés hecho ya grande, y bueno, más adelante vamos a estudiar lo que es la fe de Moisés, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, pues. O sea, él rehusó tener ese título, escogiendo, o sea, él decidió, él eligió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Esto es negarse a sí mismo, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Entonces, fíjense que similitud, ¿no? Maravillosa. Moisés estaba en un lugar privilegiado dentro de el imperio egipcio. Era la hija del faraón. Tenía poder, tenía fama, tenía riquezas, tenía todas las bendiciones o las prendas que podía tener alguien de una posición muy alta dentro de un imperio donde el faraón era considerado como Dios.
Y él decidió quitarse, deshacerse de eso, ¿verdad? Y hacerse pobre, hacerse esclavo para poder liberar al pueblo de Dios, para poder hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo el autor a los hebreos? Cuando nosotros vemos esto y comparamos con Jesucristo, que siendo en forma de Dios se hizo hombre, y se despojó de esa gloria que tenía cuando estaba en el cielo, esa honra que los ángeles y toda la organización celestial le servía. Él se quitó eso y vino y se hizo hombre a tener hambre, a tener sueño, a tener cansancio, a ser perseguido, a ser burlado, a ser mal visto, ¿verdad? A ser cuidado por una madre mientras estaba pequeño, a vivir como un hombre, pues. Moisés se quitó todas las bendiciones, toda la gloria que tenía en el imperio egipcio y se hizo un esclavo. Entonces, fíjense cómo hay similitud en muchas de las cosas que vemos en la vida de Moisés. Y lo mismo pasaría si estudiamos la vida de José o de otros hombres de Dios, pero ninguno realmente se va a comparar a Moisés. Moisés nos muestra todos los aspectos de la obra y la misión de Cristo aquí en la tierra. Entonces, cuando nosotros leemos Juan 17:4, dice Cristo, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Y cuando él dice, he acabado la obra que me diste que hiciese, está diciendo que él cumplió con la misión que Dios le había dado. Él cumplió perfectamente lo que Dios le había mandado hacer. Y él finalmente dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Cuando vemos Filipenses, entonces imaginemos lo que hizo eh, Moisés al rechazar ser llamado hijo de la hija del faraón. Se despojó de toda esa gloria que tenía en Egipto. Entonces, fíjense lo que nos dice Filipenses 2 del 8 al 11, que son versículos que conocemos. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le saltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Moisés, a pesar de que se despojó de esa gloria, Moisés es leído, Moisés es analizado, Moisés es tomado como ejemplo de un hombre de fidelidad, pues su fama se extiende más allá de la fama del faraón, porque a cualquiera de nosotros nos pregunta cómo se llamaba el faraón bajo el cual Moisés creció y ninguno vamos a saber. Algunos presumen e investigan y terminan diciendo fue tal faraón, pues por la fecha, por los días. Pero hasta ahorita y hasta el final de los tiempos, Moisés era un hombre que es estudiado en el mundo entero, no solamente por los cristianos, sino inclusive por los judíos y por otras religiones. Pues. La otra cosa es que los dos fueron voceros de Dios. Anteriormente habíamos dicho que ambos fueron profetas de Dios. Un profeta es alguien que habla las palabras que Dios le da para enseñar. Es alguien que habla en representación de Dios y transmite su mensaje. Pero el vocero es precisamente alguien que habla en representación de otra persona. Entonces, mmm, los dos fueron profetas y los dos fueron voceros de Dios. Ellos predicaron lo que Dios le dio para hablar. Cuando nosotros vemos en Éxodo 3 del 14 al 15, vemos cómo Moisés cumplió su rol, pues. Aquí se le aparece Dios y entonces Dios está hablando o el ángel de Dios, pues. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Dice que Dios lo está comisionando para que hable en nombre de él. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros.
Este es mi nombre para siempre, con el que se me recordará por todos los siglos. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del geteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel, y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis, Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado, por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová nuestro Dios. Entonces, Dios comisionó a Moisés como su vocero. ¿Delante de quién? Delante de Faraón y delante de su pueblo. Y Moisés fue fiel en todo eso, cumplió perfectamente los propósitos de Dios. Se enfrentó al Faraón, pues. O sea, fue y se les presentó en la corte y le dijo lo que Dios le estaba pidiendo. En el versículo 4 dice, Éxodo 4, perdón, 12 al 17 dice, ahora pues ve y yo estaré con tu boca, le dice Dios a Moisés, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay, Señor, envía, te ruego por medio del que debes enviar. O sea, no quería que lo enviara él. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo, no conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien. Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Fíjate, ellos, Moisés iba a hablar de parte de Dios y Aarón iba a hablar de parte de Moisés, porque Dios le revelaba a Moisés y Moisés le daba instrucciones a Aarón. Y él hablará por ti al pueblo, fíjense. Aarón fue vocero de Moisés y Moisés fue vocero de Dios. Él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de Dios. O sea, es un simbolismo que está usando Dios acá. Moisés vendría a ser como Dios para Aarón y Aarón vendría a ser el vocero o el profeta de Moisés. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Entonces, Moisés fue vocero de Dios. Por ejemplo, la frase Jehová ha dicho aparece varias veces en el libro de Éxodo. En Éxodo 11, del 1 al 5, Jehová dijo a Moisés, pues, Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después la cual él os dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina ajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así. Esta expresión, Jehová ha dicho así, se repite en más o menos palabras varias veces en el libro de Éxodo. A la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en tierra de Egipto. Desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Entonces Moisés fue vocero de Dios. Cristo también fue vocero de Dios. En Juan 17, del 6 al 8, Cristo está haciendo la oración, ¿verdad? Por él y por sus discípulos, hablando con el Padre. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Y fíjense lo que dice el 8, porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Cristo también fue vocero de Dios, como lo fue Moisés delante de Israel. En Juan 14:10, Cristo dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, dice otra vez Cristo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras.
Entonces, el autor a los hebreos lo resume de la siguiente manera, Hebreo 1, del 1 al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otros tiempos los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, volvemos a ver otra vez lo mismo, pues. Moisés, como Jesucristo, fueron voceros de Dios en la tierra, pero voceros especiales, porque los profetas fueron voceros de Dios y hicieron algunos milagros, pero los profetas no llegaron a ser como el caso de Moisés, que hizo grandes milagros, sacó al pueblo de Israel de Egipto, lo liberó de la esclavitud de Egipto y los llevó 40 años por el desierto, los alimentó 40 años con el maná que caía del cielo. Fue un mediador extraordinario delante de Dios y del pueblo, pero Jesucristo es superior a Moisés. Jesucristo, su mediación es superior, porque Él está mediando no para que no muramos físicamente, sino que Él está mediando para que nosotros recibamos la vida eterna, para que entremos en el cielo, perdón, y no en una tierra que fluye leche y miel física. Entonces, cuando hablamos de comparar, estamos hablando de las similitudes, pero nunca, hermano, nunca Moisés podrá ser semejante a Cristo en todo lo que hizo. Cristo es superior a él en todo, en la ley, en la mediación, porque Cristo es un mediador excelente. Cristo es sumo sacerdote, Moisés no lo fue. ¿Ok? Y así podemos ver muchas diferencias que debemos comprender, porque lo que no quiero es que de repente se vayan con la idea de que Moisés era semejante a Cristo. No, él era símbolo, él era tipo, él era sombra de Cristo. Una sombra es algo que muestra difusamente algo. Sin embargo, el ejemplo de Moisés es excelente porque Moisés nos muestra lo que es ser un mediador. Moisés nos muestra lo que es ser un líder. Moisés nos muestra lo que es amar a los hermanos, en este caso al pueblo, pues, y nos enseña otras cosas. Pero cuando hablamos de Cristo, pues Cristo es superior a Moisés porque Cristo entregó su propia vida para salvarnos. Entonces, los dos fueron voceros de Dios. La otra cosa es que los dos fueron rechazados por el pueblo. En algunos momentos eran lavados, eran glorificados, pero muchas veces eran menospreciados y rechazados. ¿Ok? Y nuevamente en esta situación vemos ciertas similitudes entre Moisés y Jesús. Por ejemplo, en Hechos 7, 26, 28, dice, y al día siguiente se presentó, está relatando Esteban, pues, exhortando a los judíos que finalmente lo mataron. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponían en paz, diciendo, varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo lo rechazó y diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? O sea, siempre habrá gente o hubo gente testaruda que rechaza la mediación de otra persona y más con esa soberbia con que este hombre trató a Moisés, pues. Entonces le dice, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? En Números 14 del 3 al 5 dice, eh, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Fíjense la acción mediadora de Moisés, porque Moisés no quería que Dios destruyera el pueblo. Entonces, esto fue ya la 10ª vez que ellos tentaron a Dios cuando llegaron las noticias de los 12 espías y ellos se desesperaron porque le creyeron más a la noticia de 10 espías que a 12 espías que estaban diciendo que ellos podían tomar esas tierras.
Entonces ellos entraron en desesperación y bueno, empezaron a murmurar, pues. Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Pero era tanta la molestia que tenía este pueblo que el mismo Moisés dice en 14:10, entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. O sea, ellos iban a apedrear, iban a asesinar a Moisés, pero Dios se lo impidió cuando él se presentó, cuando él mostró su gloria delante del pueblo. Pero no fue la única vez que el pueblo se enfrentó a Moisés. En varias oportunidades. Tanto era la forma como ellos eran fuertes, duros, atacaban a Moisés, que en algún momento Moisés pensó que lo iban a matar, pues. Por ejemplo, cuando tuvieron el problema en, en Refidim, lo hicieron porque no tenían agua para saciar su sed, pues ahí murmuraron y era la furia del pueblo tan grande que Moisés les dijo a Dios, en Éxodo 17:4 lo dice, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán, pues. O sea, la relación de Moisés con el pueblo de Israel no fue fácil, los que salieron de Egipto. Realmente ellos se le enfrentaron a Moisés constantemente, se molestaban porque no comían carne, se molestaban porque ya estaban cansados del pan, se molestaban porque no había agua, se molestaban por este calor, porque andamos en este desierto, nuestra alma se muere en este desierto. Pero en algunos momentos se ponían extremadamente fuertes, tanto que en algunos momentos Moisés pensó que lo iban a apedrear, pues. Jesús también fue rechazado igual que Moisés. Los líderes judíos, ¿cuántas veces quisieron tomar a Jesús para matarlo? ¿Cuántas veces planificaron para matarlo? Y finalmente lo lograron. Mateo 11:18 dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero querían matarle, querían asesinarlo. Más adelante, en Marcos 14:1 dice, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Querían asesinarlo. La versión Mateo 27 del 20 al 21 dice, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron a Barrabás. Entonces, no solamente los principales sacerdotes y los escribas rechazaron y quisieron asesinar a Jesucristo, sino que finalmente la multitud despreció a Jesús. Hacía pocos días que le lanzaban las palmas y lanzaban muchas cosas delante de él, sus mantos, cuando él estaba entrando en el pollino a Jerusalén y le decían Hosana, y unos días después accedieron a que lo mataran y que soltaran a Barrabás. El pueblo también rechazó a Jesucristo. Por eso Jesucristo finalmente este, desechó al pueblo de Israel en el sentido de que ya Israel dejó de ser el pueblo de Dios. Y finalmente él mismo envió el ejército romano para que destruyera Jerusalén en el año 70. Pedro les señaló ese gran error que ellos cometieron. En Hechos, perdón, la versión moderna dice Mateo 27:20, pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos persuadieron al pueblo que pidiesen a Barrabás y destruyesen a Jesús. Eso es lo que dice la Reina Valera multitud, pues. Entonces, lo que le iba a leer era de Pedro. Pedro dice en el día de Pentecostés, varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros, por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a y fíjense que acusa al pueblo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificando. Moisés no fue asesinado por el pueblo de Israel en el desierto. Moisés murió en buena vejez, lamentablemente solo en un monte, pero
pero murió con 120 años, creo. Pero sin embargo, el pueblo de Israel sí terminó asesinando al Mesías, al Cristo. Entonces, ellos han sido rechazados porque después de muerto Moisés, ¿verdad? Que ya ellos entraron a la tierra prometida, el pueblo de Israel, a pesar de tener la ley de Moisés y de aparentar obedecerle, sin embargo, no le creyeron a Moisés. No creyeron lo que decía la ley. Rechazaron la ley de Dios. No le creyeron tampoco a Dios. De una manera u otra, el pueblo de Israel estuvo rechazando a Moisés en el tiempo de los jueces, 400 años, en el tiempo de los reyes, 400 años, en los 400 años de silencio, y después cuando vino Cristo, tampoco le creían a Moisés, porque Cristo le señaló este error. Juan 7:16 dice, no os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley. ¿Por qué procuráis matarme? ¿Ok? Entonces, Cristo les dice que ellos no cumplían la ley de Moisés. ¿Y por qué no la cumplían? Porque realmente eran testarudos. Y más adelante, anteriormente les dice en Juan 5:45-47, dice, no penséis que yo voy a acusarlos delante del Padre. Hay quien os acusa? Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Pero él les dice, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí. Pero ¿por qué no le creyeron a Cristo? Porque no le creyeron a Moisés. O sea, fíjense que en el tiempo de Cristo, más o menos todavía que 1500, 1300 años después, aún el pueblo de Israel no le creía a Moisés, a pesar de que supuestamente eran celosos de la ley de Moisés, pero eran celosos de acuerdo a lo que ellos creían, pero no de acuerdo a su obediencia. Entonces dice, porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, fíjense la acusación de Cristo. Cristo le dice, pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Hoy en día, hermanos, sigue siendo lo mismo. Muchos dicen que son seguidores de Cristo, que le aman, pero al igual que Israel, como hizo Israel con Moisés a través de todo su tiempo, e inclusive hoy en día que no cumplen la ley de Moisés como debe ser porque no han aceptado al Mesías, ellos no le creen a Jesucristo, las personas que dicen hoy seguir a Cristo, no reciben sus palabras. Uno le pregunta, ¿usted cree en Cristo? Sí. ¿Quién cree usted que es Cristo? Mi Salvador. ¿Y usted conoce la voluntad de Cristo? No. ¿Quiere conocerla? No, tampoco me interesa. No le creen a Cristo. Creen en Cristo a su manera, pero no le creen a Cristo. Entonces no reciben su palabra, no hacen su voluntad, incluso rechazan sus enseñanzas y la de los apóstoles. Y esto es lo que nos advierte Mateo 7:21, Cristo en el Sermón del Monte. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, estamos viendo varias similitudes, aún quedan varias por ver, hermanos. Las seguiremos viendo, si Dios lo permite, la próxima semana. Entonces, para concluir, seguimos viendo la similitud que hay entre la vida y los hechos de Moisés y de Jesucristo. La obra de Moisés era el tipo, el símbolo, la representación simbólica de la obra de Jesús. Su vida, su ejemplo, su obediencia estaba señalando, apuntando a alguien superior, al Hijo de Dios, quien vendría después a salvar al mundo. Moisés fue un gran hombre de Dios con una fe inquebrantable y con un ministerio de gran responsabilidad dentro de todos los planes de Dios. Convencer al pueblo que venía de parte de Dios fue lo primero que hizo Moisés. Luego, liberar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Después, hacer lo que Dios le mandaba sin cambiarle nada durante el tiempo que los llevaba a la tierra prometida. Guiar un pueblo a través del desierto hacia la tierra prometida, enseñarles las leyes, ordenanzas y estatutos de Dios al pueblo, velar de que cumplieran la voluntad de Dios, cuidar del pueblo, ser un mediador entre ellos y Dios y armarse de una gran paciencia para soportarlo y llevarlo hacia donde Dios quería. Lo mismo Cristo nos hace, pero de una manera superior. Cristo se arma de paciencia. Cristo es misericordioso y paciente. ¿Se parece en algo a la obra de Jesús, la obra de Moisés? Desde luego que sí, hermanos.
Bueno, mis hermanos, que nuestro buen Dios nos ayude y seguiremos, si Dios lo permite, estudiando este hermoso tema para comprender mejor la palabra del Señor. Gracias por acompañarnos, que nuestro buen Dios les siga bendiciendo y ayudando en todo. Y bueno, quedamos en manos de nuestro hermano Jaime López.